Hola chicos de la escuela Justo Sierra, el día de hoy nos iremos de campamento. ¿Me acompañan? Será una noche lluviosa, llena de relámpagos, pero haremos una fogata y yo les contaré una historia. ¡Vámonos! Hace muchos años, un febrero, exactamente el 22 de febrero de 1926, nació una personalidad que ha sido muy importante para el país. Esta persona se llama Miguel León Portilla. Él acaba de morir hace un año, el 1 de octubre del 2019 en la Ciudad de México. Él es un mexicano que estudió muchísimo, estudió sobre historia, sobre nuestros antepasados, sobre lenguas, era filósofo y poeta. Era una persona muy humana que le encantaba hacer el bien a los demás. Era un hombre bondadoso, era humilde, es decir, que siempre andaba con la verdad y tenía un gran sentido del humor. Pero cuando él era niño, así como ustedes, y estaba en la primaria, y él estaba estudiando, él tenía un gran interés por conocer sobre nuestros antepasados, por conocer la historia de nuestros indígenas. Entonces, un día, él iba acompañando a su mamá al mercado, cuando de repente vio a muchas mujeres indígenas que vendían verduras, que vendían tortillas hechas a mano, que amamantaban a sus hijos ahí mismo y que venían de muy, muy lejos. Entonces, él se acercó y les preguntó que cómo le hacían para llegar desde tan lejos, qué era lo que las hacía llegar allá. Ellas le platicaron que tenía que venir desde lejos para vender sus productos porque si no, no tendrían cómo vivir. A él se le ocurrió aprender más sobre esa cultura porque nosotros en la ciudad no éramos así. Entonces, como él empezó a llamar la atención todo eso, su tío, Manuel Gamio, era un arqueólogo. Entonces él lo llevó a visitar muchas ruinas arqueológicas donde hay pirámides, como Teotihuacán. Y él se dio cuenta de que México es algo más que una simple ciudad, que México tiene raíces muy profundas y que hay una historia muy bonita, muy interesante detrás de todo lo que nosotros conocemos en los libros de historia o lo que podemos escuchar en la tele o lo que nosotros vemos y vivimos. Y entonces él quiso conocer más. Él empezó a leer diferentes textos, uno que se llamaba Épica Náhuatl y otro que se llama Poesía Indígena de la Altiplanicie, ambos escritos por el autor Ángel María Garibay. Ahí encontró que la filosofía náhuatl era muy profunda y que tenía mucho que darnos a conocer. Por lo tanto, tomó la decisión de investigar sobre las culturas mesoamericanas a fondo. Él se encontró con diferentes retos. Su primer obstáculo fue que quiso convencer a la persona que había escrito los libros, Ángel María Garibay, a que le permitiera trabajar con él, ya que él era un gran experto en el pensamiento náhuatl. Bueno, cuando por fin accedió, su segunda dificultad fue que tenía que aprender ahora el idioma náhuatl. Y la lengua náhuatl le llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, ya que es una lengua muy complicada de aprender porque no se rige bajo las mismas reglas gramaticales que el español. Entonces, tuvo que aprender la lengua náhuatl y lo logró. Ya que tenía eso, ahora le llegó un tercer desafío. Este tercer desafío era realizar investigaciones a partir de fuentes indígenas. Él lo que quería era contar la historia a partir
de los indígenas que vivían en nuestro país. Él escribió un libro muy famoso que se llamó Visión de los Vencidos. Es tan famoso el libro que ha estado escrito en más de 15 idiomas. El último reto que tuvo fue acercarse al pensamiento de los indígenas contemporáneos. Él tenía que adentrarse a las comunidades indígenas que están viviendo hoy en día en nuestro país, para que entonces ellos le pudieran acercar y contar a través de leyendas, tradiciones, historia, todo lo que había pasado en esa época. Había una persona que la quería mucho y que le recomendó: los indígenas vivos son una puerta abierta para conocer las culturas indígenas más antiguas. Y así él pudo conocer mejor a las personas indígenas, ayudarles, compartir su historia, hacernos ver que la cultura indígena de nuestro país es nuestra esencia como mexicanos. La sociedad indígena se sintió muy apoyada por él y entonces lo nombraron Tlamatín, que significa hombre sabio. Así es, Escuela Justo Sierra. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender aquí. A amar a nuestro país, a amar nuestras raíces, pero sobre todo conocerlas para que no se pierdan y ayudarlas a seguir viviendo con cada uno de nosotros. Pues eso es lo que nos hace a nosotros lo que somos ahora, mexicanos. Escuela Justo Sierra. Esta ha sido la historia de un vencedor que habló por los vencidos. Nos vemos en nuestra próxima historia.